Pues bueno, estamos empezando a grabar y ahorita no hay nadie aquí adentro. Voy a empezar a dejar que entren las personas, admitir a todos. Vamos a ver cuántos entran. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, mis estimados? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, hello. Buenas tardes, bienvenidos. Espero que todos se lo estén pasando bien. Tengo que dar un poquito de tiempo para que empiecen a jalar todos sus micrófonos. Dar un poquito de tiempo para que puedan, ¿verdad?, estarme escuchando. Y pues bienvenidos a todos, ¿verdad? Déjenme poner este videote aquí mero. Ahí está. Muy bien. Wow, mucha gente. Bienvenidos. Qué gusto que estén aquí, ¿verdad? Todos. Hola, hola. Aquí está tu micrófono abierto, ya te oye. Así es. Pero por favor, ciérrame el micrófono, estimado. Vamos a tener todos los micrófonos muteados, por favor. Ahí está, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes. Yo soy Kidek Pacheco. Yo soy el profe de narrativa aquí en Comics Masters. Y vamos a estar viendo, ¿verdad? Durante toda esta clase, es una probadita de lo que hay en el curso. Historias para cómic, ¿verdad? Voy a tener aquí abierto el chat. Si me hacen alguna preguntilla, a lo mejor la veo por ahí y la respondo. Buenas tardes. Saludos desde la República Dominicana. Fíjate, hola. Mucho gusto, Leorian. Gracias de antemano por la oportunidad. Por cierto, aquí tenemos una hora de adelantado. Solo digo que jueguen el 3:16. No te entendí eso del 3:16, pero está bien. Muy bien, vamos a empezar, mis estimados. Déjenme nada más compartirles la pantalla. Poner las diapos. Perfecto. Por favor, pónganme ahí en el chat si ya están viendo la pantalla de Historias para Cómic. Pónganme un sí, por favor, o una manita. Perfecto. Saludos hasta Argentina, hasta Colombia. Saludos a todos, ¿verdad? Espero que se diviertan mucho en esta clase. Muy bien. Pues bueno, chicos, vamos a empezar con Historias para Cómic. Y recuerden, les voy a pedir que me muteen sus micrófonos. Por favor. ¿Qué? Si no, pues bueno, se nos dan todos. Hacerle, boluda, hacerle, ¿qué? Ahí está, todos muteados. Perfecto. Muy bien. Pues ahí va, chicos. Vamos a ver primero quién soy, por qué estoy dando este curso, ¿verdad? ¿Por qué les debe de interesar que yo esté aquí dando este curso, ¿no? Mi nombre es Kidek Pacheco. Yo llevo más o menos desde los 16 años escribiendo, tengo 31. Y a lo largo de toda mi carrera pues he tenido crecimiento, conocimiento y he ido aprendiendo, ¿verdad?, de qué se trata escribir. Me han publicado en una que otra revista de cuentos, ¿verdad?, de digitales o físicos. He ganado premio primer lugar de cuento aquí en Nuevo León en el 2016. Doy clases de estructura de videojuegos y de narrativa en la Facultad de XP de aquí de Monterrey, que se dedica precisamente a la creación de videojuegos. He dado clases también en Saltillo, talleres en el TEC, etcétera, ¿no? En mil y un lados, pero, o sea, eso no es tan importante, ¿verdad? Lo importante es que dentro de mi carrera de escritura, pues yo la cagué mucho y aprendí bastante. Entonces, la idea es que ustedes la caguen menos. ¿Sí me explico? Y que aprendan de todos mis errores, de todas las cosas terribles, ¿verdad?, que yo intenté y que no funcionaron. Ustedes no tengan que pasar por eso, ¿verdad? Puedan tener todo ese conocimiento para ya empezar a crear de una manera buena, ¿verdad? O directa, justo hacia donde quieran. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué hace a una buena historia, ¿no? Pues bueno, una buena historia salva a un mal dibujo, pero un buen dibujo nunca salva a una mala historia. Esta es una regla conocidísima en el mundo del cómic, ¿verdad? Y ustedes mismos también lo comprobarán. Hay cómics hermosísimos que si tienen una historia medio pedorrilla, pues la verdad ni cosquillas te hace.
y hay otros cómics que es al revés, ¿no? Pueden tener una historia bastante atrapante, aunque no esté tan bien hecho, y pues luego suceden cosas como One Punch Man, ¿no? Que empieza como un cómic muy mal dibujado y se convierte en otra cosa. Entonces, teniendo consciente de esto, o más bien dicho, es importante que tengan consciente de esto porque hay muchos dibujantes que creen que saben escribir. Solo porque tienen una idea y hay mucho más detrás, ¿verdad? De escribir. No es nada más tener una idea, es cómo vas a llevar esa idea a la realidad o cómo la vas a aterrizar, ¿verdad? Y todos tenemos ideas, sí, o sea, las ideas no valen nada. Sí, no crean que si ustedes se acercan con alguien y le dicen, oye, tengo una idea, te la vendo, nadie te la va a comprar, es basura. ¿Se me explico? Lo que realmente importa es el ejecutar esa idea. ¿Sí? La persona que se la pasa días dibujando esa idea, coloreando esa idea, escribiendo esa idea, eso es lo que realmente le aporta la realidad o el valor o el precio o el costo a una idea, ¿verdad? Pero ideas solas, olvídense, con eso no trabajamos. Entonces, pues bueno, ya que sabemos que una buena historia es importante, les quiero dar algunos ejemplos, ¿no? De algunas obras que tienen más o menos los mismos tópicos, pero una está mal escrita y otra está bien escrita, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el Isekai, ¿verdad? A lo mejor conozcan el género Isekai, que es alguien que se transporta a otro mundo distinto. No necesariamente tiene que ser un mundo de videojuegos o de fantasía, es simplemente con que sea otro mundo. Y a la izquierda tenemos una muestra grandísima de lo que es el peor anime en la historia. No es el peor, ¿verdad? Pero es muy malo, Sword Art Online. Que ojo, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre que una obra sea mala y que una obra, más bien dicho, entre que una obra sea buena y que una obra me guste. No hay nada malo si a ti te gusta Sword Art Online. ¿Sí? No te tienes que sentir mal, no tienes que avergonzarte, no tienes que ir por la calle tapado y decir, jamás voy a poder decir que me gusta Sword Art Online. Claro que no, sí, es una estupidez eso. A nosotros nos gusta lo que nos gusta, ¿sí? Y punto. Pero otra cosa es que tenga un valor la obra, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita cómo se le da el valor a las obras o cómo descubrimos el valor de las obras. Entonces, Isekai, a la izquierda, Sword Art Online, muy mala ejecución de Isekai, por una historia medio blanda, medio plana, personajes mal construidos, mal escritos. Y a la derecha tenemos un Isekai que logra encerrar de una manera muy, muy bonita todo lo que es este viaje a un lugar extraño que no conoces y la añoranza a regresar, ¿verdad? Tenemos también a estos de ciencia ficción, Jupiter Ascending y El Quinto Elemento, ¿verdad? Las dos son, creo que Space Operas se les llama. Ambas tienen que ver con estos personajes en un mundo súper construido. Y si tú te pones a ver Jupiter Ascending, todo lo que está puesto en la historia, las razas de los personajes, la tecnología, los planetas, los nombres, todo está bien, bien chido. ¿Sí? Todo está muy, muy bonito, pero la historia lo arruina todo, ¿no? Es una historia plana, una historia así medio basura, una historia que no termina por atraparnos, ¿verdad? El Quinto Elemento, por el otro lado, es muy, muy similar de tema, ¿verdad? Los dos son ciencia ficción, los dos tienen que ver con esta aventura en una space opera, pero el Quinto Elemento logra dar en el blanco. ¿Sí? Logra sorprendernos con este mundo y además llevarnos en una historia, ¿sí? A ver, aquí estoy leyendo sus comentarios. El Quinto Elemento, poderosísima película El Quinto Elemento. Prefiero Star Wars, puedes preferir lo que tú quieras, Héctor. Sí, bienvenido al mundo hermoso de los gustos, ¿verdad? Entonces tenemos ahora Karate Kid, ¿verdad? Karate Kid 3 y Karate Kid 1, a los que son viejitos como yo, nos habrá tocado ver las películas. La de la derecha es un coming of age muy, muy bonito. Es una película bien hermosa que toca fibras muy adentro de lo que significa luchar por lo que quieres y ser valiente y ir hasta el final. Y a la izquierda tenemos un bodrio que tiene que ver con plantas nucleares y sembrar un árbol en un pozo y Daniel San se hace malo durante 5 minutos. O sea, no entiendo esa película, ¿no?
Y son los mismos actores. Inclusive, no sé, creo que los mismos escritores. Pero termina siendo algo terrible, ¿no? La Karate Kid 3 en vez de a comparación con Karate Kid 1, ¿no? Y la diferencia es la escritura. ¿Sí? Una muy buena escritura en Karate Kid 1, una mala escritura en Karate Kid 3. Y por ahí tenemos, si no lo han visto, Cobra Kai, ¿verdad? Muy, muy recomendada. Yo se la recomiendo, ¿verdad? Se me hace una obra bien valiosa y que logra dar en el clavo de ese rescate de nostalgia, más aparte, renovar, ¿verdad? Dice Carolina Purir, será. Leorian dice, súper recomendado Cobra Kai. Yo también lo recomiendo. Y por último tenemos live actions, ¿verdad? Entonces, a la izquierda tenemos Dragon Ball, que no se parece nada a Dragon Ball, y a la derecha tenemos Rurouni Kenshin, que aunque no son las mejores películas a secas, sí es un muy buen transporte de lo que fue Rurouni Kenshin, ¿verdad? Las 3 películas. Y tú las ves y, ¡ay, güey! O sea, te vuelve a despertar todas esas cosas que vivías cuando veías Samurai X, ¿verdad? O Rurouni Kenshin, cosa que no logra Dragon Ball, ¿verdad? Y tenemos también otros 2 ejemplitos también pequeños, ¿verdad? No quiere decir que tengas que hacer un live action exactamente, o sea, pasarlo a como una copia de carbón nada más en 3D, ¿verdad? Y una muestra es Detective Pikachu y Death Note, ¿verdad? Ambos son diferentes, pero ¿por qué Death Note fracasa? Porque Death Note no entiende el tema, no entiende lo que le gustó a los fans de Death Note y no entiende lo que lo llevó a tener su lugar como uno de los clásicos del anime, ¿verdad? Que es que sea uno de los más grandes exponentes de el anime policíaco o de detectives, ¿sí? Cosa que no refleja la película, ¿no? Es más así como que, medio de acción, medio como la aventura del chavito, pero ¿dónde queda la investigación? ¿Dónde queda el juego mental? ¿Se me explico? Entre titanes de estrategia, que eso es lo que queremos ver en Death Note. Por otro lado, Detective Pikachu, pues, o sea, Pokémon no tiene así que tú digas, al menos las primeras instancias del juego de Pokémon, una super historia y un super lore, así súper encarnado. Pues era un juego sencillo, ¿verdad? Se le fueron agregando algunas cositas y Detective Pikachu logró, a pesar de tratarlo desde otra perspectiva, de intentar renovarlo con otros personajes, logra rescatar de Pokémon, sí, lo básico, y sorprendentemente es una película divertida. Sí, no es la gran obra de arte, Detective Pikachu, pero sinceramente a mí no me decepcionó nada, como esperé a lo mejor que me decepcionara, ¿no? En fin, la diferencia es la escritura, chicos. Sí, es cómo está escrito. Puedes tomar un personaje bien famoso, un personaje bien chido, que tenga una historia bien rica, pero si no lo sabes escribir bien, ahí queda la obra, ¿sí? Entonces dice Carolina, igual que la película de Avatar The Last Airbender, tiene que ver con la obra maestra, que es la caricatura. Dice Brenda, la verdad que sí, yo que no soy fan de Pokémon, me encantó. Muy bien. Entonces, continuamos, chicos. Entonces, déjenme nada más, porque igual ustedes no están viendo, pero yo tengo un chorro de pantallitas aquí con el chat y con todo lo que me ponen, entonces solo reorganizo para tener el espacio. Entonces, ¿qué hace a una buena historia? Quiero decir que una historia sea buena, ¿sí? Que un cómic que yo escribo sea bueno. Pues bueno, lo que les decía antes, lo primero que tenemos que hacer para poder encontrar qué es lo que lo hace bueno, qué es lo que le da valor, es diferenciar el gusto del valor. Y a veces cuando vamos creciendo es difícil, ¿no? Porque hay cosas, muchas de las cosas que nos empiezan a gustar es porque es la primera vez que vemos antes, ¿no? Tomo el ejemplo de antes, ¿no? Sword Art Online. A lo mejor yo empecé a ver anime con Sword Art Online y me enamoré de Sword Art Online, ¿verdad? Y me enamoré de Kirito, de los personajes y del mundo, etcétera. Pero fue un gusto, ¿sí? Fue un enamoramiento porque es el primer contacto que tú tienes. Si vamos conociendo otros animes, otras obras, otras historias, otras creaciones, nos vamos a dar cuenta que tan poca calidad tiene Sword Art Online, pero eso no quiere decir que el amor y el cariño que yo sentía por la serie van a desaparecer. Y no tienen por qué desaparecer, ¿sí? Entonces, solamente sí debemos de saber diferenciarlos. Sí debemos de poder separar y decir, ¿sabes qué?
me encantó esta película, pero yo sé que es un bodrio. Pero no importa, me gusta. Sí, entonces, dice ahí Héctor, yo soy Héctor Marvel, a mí me encantan también las películas de Marvel. Entonces, pues bueno, vamos continuando, ¿no? Aquí abajito les pongo una buena historia, tiene un valor artístico, pero la resonancia, cuando una historia resuena con nosotros por nuestra niñez, porque son cosas que yo he vivido, porque se parece a una tía el personaje, etcétera, surge un gusto. El gusto no siempre tiene que ver con el valor, tiene que ver más conmigo, con mi propia historia. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que lo tenemos separado, vámonos con esto. Entonces, ¿dónde está el valor de una obra o cómo saco el valor de una obra? Pues bueno, el valor de una obra, ya que te pones a investigar y a conocer más, pues es una combinación de factores diferentes, ¿no? La técnica, la innovación que tiene la película, los encuadres de cámara que utiliza, los tonos de voces de los actores, a lo mejor los diálogos que tiene escritos, el manejo del ritmo y otras cosas otras cosas más, pero si tuviéramos que reducirlo todo a la parte más mínima que le da el valor a una obra, es el cumplimiento de su promesa. ¿Qué significa esto? Todas las obras que yo veo, todas las películas, las series, los libros, ¿sí? Los animes, todo lo que yo consumo que es una obra artística, al menos una obra con narrativa, promete algo. Y desde el principio, la portada, el título o la síntesis, ¿verdad? Te prometen algo. El tráiler te promete algo. Todas las obras te prometen algo. Y la pregunta es si cumplen lo que prometen. ¿Sí me explico? Entonces, la premisa de una obra es su promesa. Me imagino que algunos en algún momento han de haber escuchado ese nombre, ¿verdad? La premisa. Y la premisa es la reducción de tu obra a su aspecto más mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Avatar, la leyenda de Aang, ¿cuál es la premisa de Avatar, la leyenda de Aang? Un chico elegido como avatar del mundo debe regresar después de siglos congelado y salvar al mundo que no conoce. Y a lo mejor en menos de 20 palabras, ¿verdad? Puede describir todo lo que es Avatar. Habrá a lo mejor una manera mucho más estilizada, ¿no? O a lo mejor alguien puede hacerlo de una manera más reducida, si no lo improviso aquí, si le pienso un poquito más, voy a poder sacar la premisa, ¿verdad? Más compacta. Pero ese es un gran indicador, chicos, de qué tanto agarre o qué tanto dominio tienen de su historia, ¿no? Si no sabes la premisa de tu historia, si no puedes reducir tu historia a menos de 20 palabras, no tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Se me explico? Cuando nosotros tenemos la premisa, sabemos que esa premisa se mantiene en todas las páginas, en todos los capítulos, en todos los arcos narrativos y durante toda la serie. La misma premisa se mantiene. ¿Y cuál es la premisa de One Piece? Salir a surcar los mares para encontrar el gran tesoro de One Piece. Se me explicó Luffy, un chico que se comió una fruta del diablo y que no puede nadar, se embarca con su tripulación a encontrar el tesoro de One Piece. Y eso es lo que pasa en todos los capítulos, en toda la serie, ¿no? Tenemos la premisa. Entonces, un indicador de que voy bien o voy conectando o voy construyendo una buena historia es que tengo la premisa, ¿verdad? O puedo construir la premisa. Entonces, ya que tengo la premisa, estamos hablando del valor de la obra. Si la obra cumple la premisa, tiene valor. Si la obra no cumple la premisa, no tiene valor. Y eso es un concepto bien simple que podemos nosotros empezar a aprender desde ahorita, ¿no? A lo mejor hay otras cosas que podemos nosotros ver o checar o consultar para agregarle más valor a la obra, pero ahorita voy a ir para allá, ¿no? Entonces, si la obra me cumple la premisa que me dio, es una obra aceptable, así a secas, aceptable. Pero ¿qué es lo que pasa con las obras? Por ejemplo, si conocen a lo mejor The Shining, El Resplandor, ¿verdad? La película de terror de los 70s, 80s, 70s, creo. La cantidad de experiencia o la cantidad de información que yo tengo puede ayudarme a incrementar el valor
¿verdad? Y a darme una mayor promesa de una obra. Y en este ejemplo de Shining, pues por ejemplo, si yo veo un tráiler de The Shining y me dicen películas de terror, ok, ya tengo un valor base, ¿verdad? Ya tengo ya tengo una premisa, ¿no? Y una promesa que me han hecho. Yo voy a ir a ver The Shining y me voy a asustar, ¿verdad? O voy a sentir terror o lo que sea, ¿verdad? Que les prometo. Pero, si a mí me dicen, va a salir esta película de Shining y la dirige este güey Stanley Kubrick, digo, la bestia, a mí me gustan las películas de Stanley Kubrick, me gustó Odisea 2001, me gustó bla bla. Entonces, lo que espero de la película, la promesa que me hace, incrementa. Ya estoy esperando más de la película. Y me dicen, bueno, y aparte actúa este güey, Jack Nicholson. Me gusta mucho ese actor. Y sube más la promesa. Y luego me dicen, y aparte está basada en un libro de Stephen King. Ay, güey, me gusta Stephen King. Y sube más la promesa, ¿no? Entonces, dependiendo del conocimiento que yo tenga del área a la que me estoy metiendo, es cómo incrementa la promesa que me hace una obra. Y deja tú, si me cumple todos esos incrementos, pues obviamente también tiene mucho más valor, ¿sí? Que el que yo le había dado al principio, muchísimo más. Entonces, eso es algo que quiero que les quede bien claro, chicos. Todas las obras tienen una premisa. Si cumplen la premisa, tienen el valor aceptable, el valor mínimo. Más aparte, ¿verdad? Si yo he visto todas las películas de Marvel, pues obviamente Infinity War y Endgame van a cumplirme mucho más de lo que es nada más la premisa, ¿sí? Pero si no cumple la premisa, no importa cuántas otras cosas sí me cumplan. ¿Sí? Si no cumple la premisa, está perdida la obra, ¿sí? O sea, no está haciendo lo que dijo que iba a hacer, no tiene ese valor, está quebrada, de cierta manera. ¿De acuerdo? Dice Paulette, llego a decepcionarme mucho las nuevas películas de terror, desde que agreguen escenas cortas que no aparecen en la película. Como engañarte con los trailers, me imagino que eso dices. Víctor dice, va a salir Peter Pan y vas porque el que lo interpreta es Tom Holland. Es una promesa agregada, por ejemplo. Dice José, justo me pasó con Valerian de Luc Besson, que es una space opera, y él ya había dirigido El Quinto Elemento, luego resulta ser una historia insípida y bastante floja. Fíjate, yo he escuchado comentarios de los dos lados. Uno que me han dicho que es un bodrio y el otro que está muy apegado al cómic. Y si ustedes han leído cómic europeo, ¿verdad? Sobre todo cómic francés, cómic italiano, se dan cuenta que los ritmos narrativos y la manera de narrar que tienen en Europa o en el cómic europeo es bastante diferente al americano. Tiene que ver más con cómo absorbemos los paisajes, los dibujos, la belleza. Les dan mucho tiempo para completar sus cómics y esa sorpresa del mundo se traspasó a la película. Y por eso tiene un ritmo así como que extraño, ¿sí? Al que no estamos acostumbrados. Pero en fin, ¿verdad? Ya lo terminaré de analizar cuando la vea, porque todavía no he visto Valerian. Entonces, dice Carolina, ¿cómo puedes crear experiencia en el espectador si estás comenzando a escribir historias? Ahorita te lo contesto al final de este pequeño tema, estimada. Pero no se te olvide la pregunta, me la vuelves a hacer, ¿eh? Entonces, pues bueno, aquí tenemos la muestra, ¿no? Tenemos el valor base y luego el valor agregado, ¿verdad? Cuando me cumple no solo la premisa, sino las otras promesas que me hace el contexto, ¿verdad? Artístico que tiene la obra. Entonces, si yo veo un isekai, a lo mejor digo, qué idea tan fresca. Pero si yo me doy cuenta que el año pasado y el antepasado y el año anterior, en conjunto ya hay más de 40 series de isekai, muy probablemente si sale otra voy a decir, neta, güey, otra vez. Entonces, pues bueno, ¿no? Por eso es importante también consumir obras, ir conociendo para poder encontrar el valor de una obra y saber si es buena o no, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Estoy regresando y volviendo a ir a la misma diapositiva, que estúpido. Muy bien, estas son obras que yo presiento, ¿verdad? O que yo creo que no cumplen su premisa. ¿Sí me explico? Que a lo mejor están basadas en cómics, en libros, en lo que sea, pero terminan no cumpliendo lo que prometen, ¿verdad? Ya sea en el tráiler, ya sea lo que prometieron o sea, en fin, ¿verdad? Así es, la última temporada de Game of Thrones fue, ay Dios. Y eso es porque no se comprende Game of Thrones, ¿verdad? En las primeras temporadas estos güeyes solo adaptaban y en esta última escribieron.
Y no entienden lo que estaba haciendo George R. R. Martin. Game of Thrones es una obra nihilista. Entonces las muertes de personajes principales tienen que representar que no hay ningún dios que te salve, no hay ninguna fuerza que te ayude, no hay un bien ni una justicia en este mundo. Y lo refleja con esas muertes en los libros y en las series, pero pues al final los güeyes no entendieron de qué iba Game of Thrones, ¿verdad? En fin, dice José, nadie ha tratado con respeto al pobre Doctor Doom, así es. Yo me dormí en los Cuatro Fantásticos, a Daniel le gustó el Suicide Squad, ni los cuatro. Y fíjate, lo terrible del Suicide Squad es que cuando lo concibieron como cómic, el Suicide Squad estaba hecho para deshacerse de la cantidad exagerada de villanos que tenían en DC, ¿no? Tenían que encontrar una manera de ya, pues, darle chispón. Entonces crearon Suicide Squad para que usualmente cada número de Suicide Squad se moría uno de los güeyes, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Era interesante. Pero si tú ves el póster y tú ves los trailers, de pedo sabes quién no se va a morir en la película. Sí, o sea, sabes que Harley Quinn no se va a morir, sabes que Will Smith no se va a morir, sí, sabes que el güey Slipknot, que aparece un segundo del trailer, muy probablemente es el que se va a morir, sí, entonces derrota todo el propósito del Suicide Squad, que es esa angustia de, güey, ¿quién se va a morir? Sí, entonces, ay, no, en fin, pero me están comprendiendo, están entendiendo a dónde voy, ¿verdad? Me dice Diego, sí, efectivamente, esa película de Cuatro Fantásticos la hicieron igual para conservar ahí los derechos. Ay, ya me hace falta tomar algo. Muy bien. Déjenme ver que no se me pone. Me pone Samuel, ¿qué opinas de Akira de Katsuhiro Otomo? Me encanta, puedo elaborar más al final de la clase. Entonces, el manga y el anime, ¿verdad? Ambos son obras de arte, pero bueno, luego voy a hablar de eso. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que las historias tienen géneros, no solamente, o bueno, vamos a ir viendo más adelante qué son los géneros, cómo se dividen los géneros y cómo lo de terror, romance, etcétera, son subgéneros novelescos que son diferentes a los géneros literarios y a los subgéneros literarios. En fin, ¿verdad? Hay 4 géneros literarios: épico, lírico, dramático, didáctico. Los crean los griegos o los descubren los griegos, ¿no? Cuando empiezan a analizar todo el acervo de literatura que existe en la historia de la humanidad. Y algo bien importante que nosotros tenemos que entender es que hay 2 maneras de entender las obras, ¿no? De manera épica y de manera lírica. ¿De qué se tratan? Todas las épicas siempre son la aventura o el viaje de un personaje y nosotros seguimos al personaje para darnos cuenta qué es lo que le pasa. ¿Sí? Lo importante es este viaje o esta aventura que tiene el personaje. En el lírico, lo importante son los sentimientos, ¿sí? De lo lírico vienen las canciones, los poemas, la prosa poética. Entonces lo lírico quiere despertar emociones en nosotros. Parece que no tienen lógica a veces, pero sí la tienen, es una lógica emocional. ¿Sí? Si nosotros empezamos a entender las obras líricas como obras que quieren despertar ciertas formas de sentir en nosotros, vamos a empezar a descubrir la lógica de lo lírico, que es diferente a la lógica de lo épico, ¿verdad? Y precisamente por eso pongo aquí estos ejemplos que ustedes ven, ¿no? Avengers Endgame es una obra de superhéroes épica. The Joker, o la del Guasón que salió, el Jajas, ¿verdad? El año pasado, es lírica. ¿Sí me explico? Está hecha para que nosotros tengamos la experiencia de justificar nuestra maldad con la maldad que otros nos han hecho. Cosa que está terrible, no está bien. Nada va a justificar que seas mala persona, nunca. Pero la película está hecha para que vivas esa experiencia, ¿sí? Para que sientas lo que es ir cayendo en esa espiral de maldad y que te pongas en los zapatos de alguien que está empezando a entrar a una enfermedad mental o que ya la tiene, ¿verdad? No es una película con un final feliz o con un héroe que triunfa o con un viaje. Entonces, obviamente, si tú ves la película de Joker desde una perspectiva de épica, pues va a estar fea, ¿verdad? Y si tú ves Avengers Endgame desde una perspectiva lírica, vas a decir que no es cinematografía, no tiene riqueza, que es basura literaria, ¿verdad? Y que no da ninguna riqueza artística.
Obviamente porque lo estamos viendo a través de lentes diferentes. Tenemos que saber con qué lente ver las películas. O no solo las películas, las obras en general, ¿no? Y eso a mí también me abre muchas puertas para saber cómo ver, o más bien dicho, cómo crear yo una historia que vaya a donde yo quiero. ¿Sí? A lo mejor yo quiero hacer una obra muy lírica, pero estoy usando una estructura épica y no entiendo por qué mis personajes no se sienten reales y no puedo pegar emocionalmente. Sí, pues a lo mejor es eso, ¿no? Y en medio pongo algunas que están en el medio, ¿verdad? Que pueden o logran ambas, ¿verdad? Y de ambas perspectivas nos pueden dar algo, como la de Super, si alguien la ha visto, película independiente y con Rainn Wilson. ¡Mua! Increíble, a mí me encanta. Y abajo tenemos películas coreanas, ¿no? A la izquierda, la clásica venganza coreana, ¿verdad? Old Boy. A la derecha tenemos Burning, altamente lírica, ¿verdad? Difícil, pesada de ver, pero si la agarras desde la perspectiva que se debe, pues, o sea, te quema lentamente, ¿verdad? Esa película. Y en medio tenemos a Parasite, que puede congeniar con ambos. Sí, tiene partes líricas y partes épicas. Para mí esas son como que las más sabrosas, sí, las mejores obras. No solo de películas, de cómics, de etcétera, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a la próxima diapositiva, voy a ver el reloj. Vamos a ver qué son. Oh, vamos bien. Y vamos a ver sus comentarios por aquí. ¿Qué opino de Dark? No me gusta. Vi la primera temporada nada más. Todos los capítulos son impresionantes. El final de la primera temporada se me hizo otra vez regresar al mismo bodrio de las paradojas temporales que 1000 películas han hecho otra vez. Pero mi opinión. Me falta ver la segunda y la tercera temporada para dar un comentario más completo de Dark. Que me ponen Joker, Avengers Endgame. ¿Qué fue lo primero que habló entre tarde en la clase, Diego? Luego va a haber una grabación para que lo puedan ver. Dice Daniel, cómic y manga es similar, me imagino que hablas de Akira, no. Y sí, ahorita vamos a ver eso. Joker debe de ganar el Oscar, quién sabe, no estoy seguro de eso, me encanta lo profundo que entre Joker y la psicología del personaje, a mí también. Dice Diego, la película que más me emocionó el 2009 aparte de Joker fue Jojo Rabbit, a mí no me emocionó Jojo Rabbit, uno porque no la vi, dos porque no es uno de los Joestars. Paulette dice, ¿puedo repetir la característica del épico? Claro que sí, Paulette, el épico es la historia que sigue a un personaje y lo que le pasa. Sí, sigue un personaje y estamos viendo que vive una aventura. Pero estamos echándole porras al personaje, aunque al final triunfe o no triunfe, le estamos echando porras, ¿verdad? El épico se trata del viaje que está teniendo el personaje. El lírico no tanto del personaje, sino de las emociones. El personaje en el lírico es una excusa para despertar emociones en nosotros. Dice Carolina, en las épicas aplica el camino del héroe. Me imagino que te refieres al viaje del héroe, Carolina. Y pues puede aplicar, pero hay muchísimas otras teorías. Ahorita vamos a ver eso también. Dice Leorian, épico lo más importante es aventura y su resolución. Así es, Leorian. Lírico se enfoca en sentimientos y personajes. Exacto. La película del Gran Pez podría categorizarse en lírico. Hace mucho que la vi. Tendré que verla otra vez para poder darte una respuesta sólida. Muy bien, continuamos. ¿Estoy hablando muy rápido? A lo mejor sí. ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué nos ayuda o qué nos guía a cumplir más de la premisa? Porque ya vimos que la premisa es esa promesa que hacemos al principio. La cumplimos y está bien. Pero ¿cómo hago yo que otra persona pueda hacer esas sumas? Como los hacemos nosotros en otras películas, ¿cómo yo logro que se hagan esas sumas en mi obra? Pues con el tema. El tema es de qué trata mi obra. ¡Ojo! No es lo que pasa en mi obra, ese es el argumento. Si no lo confundan. Si lo que pasa en mi obra, es decir, se levantó en la mañana, se hizo un cereal, se fue al trabajo, regresó del trabajo, se sintió triste, se mató. Ese es el argumento, eso es lo que pasó en mi obra. Pero si yo digo, mi obra habla de la depresión, ese es el tema. Y en cada uno de los puntos de mi argumento se tiene que reflejar el tema, o debe de estar ahí para reforzar el tema. Si yo hago eso, mi obra va a empezar a quedar un poquito más sólida, ¿verdad? Lo importante de las obras para que realmente tengan un valor y un sentido es que cada decisión que yo tomo en la obra tenga un porqué. Un por qué estoy metiendo eso en la obra. Sobre todo en la épica. ¿Me explico? En la lírica también. Pero obviamente tiene que ver con los sentimientos, es un poco más difuso, bla, bla, bla. Pero en la épica debe de tener un porqué para que no se sienta como un cascarón vacío,
para que no esté creando un Transformers y que no me acuerde ni siquiera que el protagonista se llama Witwicky. ¿Sí me explico? Entonces, el tema. Dice Andrea, mi maestro de guión nos dijo que el tema es una oración que pueda resumir la historia, pero siento que eso va más en la premisa. Yo también siento que eso va más en la premisa, Andrea. Y mucho, digo, para que sepan ustedes, toda esta información que les estoy dando, todo esto que yo les estoy diciendo, viene de muchísimos libros, de muchísima investigación y de muchísimas preguntas que yo hice y que nadie podía responderme, ¿sí? O sea, que yo decía que es el tema y alguien me decía una cosa y otra persona me decía otra, y un artículo de internet me decía algo y un video de YouTube me decía otra cosa. Entonces, el poder empezar a juntar estos hilos, a conectar y a encontrar algunas obras que sí realmente te decían las cosas como debían de ser, me ayudó para poder conectar. Entonces, obviamente, chicos, si ustedes toman, y espero que tomen otros cursos de escritura, otros cursos de guión, etcétera, se van a encontrar conceptos diferentes, formas diferentes. El punto es que ustedes sepan que aunque tengan nombres diferentes, reconozcan que están hablando del tema, o que están hablando de la premisa, o que están hablando de... Díganle como quieran decirle, ¿no? Lo que a mí me importa es que ustedes entiendan que esta cosa existe y que les va a ayudar que todo esté conectado por un mismo tema, les va a ayudar a saber qué es un argumento y una trama, les va a ayudar, aunque le pongan otros nombres, ¿no? Entonces, dice Paula, tengo el mismo problema, estoy rodeada de gente que estudia cine y todos me responden cosas diferentes. Sí, tristemente, ¿no? Wow, Andrea también estudia cine, que hay muchos cinematógrafos. Qué hermoso, qué bueno que puse muchas películas aquí. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué pedo con el tema? ¿Cómo saco un tema? ¿Cómo entiendo un tema de una película, verdad? O de una obra o de un cómic o de lo que sea, ¿no? Entonces, para descifrar el tema de una obra, tengo que hacer dos preguntas. Y está sencillo entenderla, ¿no? Pero cuando las hacemos sobre una película está difícil desenmarañar, ¿verdad? Todas las obras tienen argumento y trama. ¿Qué significa eso? Argumento es lo que pasa y trama es cómo nos lo enseñan. Por ponerles un ejemplo, ¿no? A lo mejor el argumento es lo que les dije ahorita, ¿no? Me levanto en la mañana, me hago un cereal, camino al trabajo, estoy en la computadora, regreso a la casa, me mato, ¿verdad? Pero a lo mejor en la trama, yo al principio de la película pongo a mi protagonista que quiebra, ¿verdad? Un vaso y está a punto de ponérselo en las venas y luego de repente hago un corte y se está despertando en la mañana, se está lavando los dientes y luego de repente está cortando un huevo para comérselo y el huevo se convierte en el brazo y empieza a salir la sangre de las venas porque ya estamos en la noche y luego otra vez me voy, ¿verdad? A donde está manejándose el trabajo. Entonces, yo en la trama estoy acomodando de maneras diferentes el argumento, que tiene un orden. ¿Y por qué hago ese acomodo? Pues para causar una reacción, ¿sí? En el lector. Entonces, a nosotros nos dan la trama. Tú ves una serie, una película, un manga, lo que sea, y tú recibes la trama. Eso es lo que recibes. Tú consumes la trama y después de que acabas la trama, te pones a pensar y dices, si esto fue la trama, entonces, ¿cuál fue el argumento? Me mostraron que al principio se cortaban las venas y luego lo del huevo y bla, bla, bla. Entonces, el argumento es que se despertó en la mañana, se desayunó, se fue al trabajo, regresó, se puso triste, se mató. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso, chicos. De todas las obras que ustedes vean, primer paso, entender el argumento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué acabo de ver? Sí, entender el argumento. Ya que entiendo el argumento, lo contrapongo con la trama. ¿Sí? Digo, bueno, ya entendí que el argumento está así, y ahora veo la trama, y veo que el director tomó la decisión de poner cuando estaba cortando el huevo, cambiar y poner también cuando se estaba cortando las venas. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué puso eso? ¿Sí? ¿Por qué el huevo y la sangre? El yo empezar a hacerme esas preguntas y entender las decisiones que tomó el creador, me van a dar la respuesta. Porque a lo mejor es importante la monotonía de que estuviera cortando el huevo todos los días y qué tan monótono fue también para él cortarse las venas. Estaba muy deprimido, la vida ya no tenía lo mejor sabor, se le hizo lo mismo cortar un huevo que cortarse las venas. Y empiezo a hacer las relaciones, y empiezo a interpretar, ¿sí? Y con esas interpretaciones saco el tema.
cuando yo empiezo a hacer esas interpretaciones, todas las preguntas que hago, ¿verdad?, sobre la trama, me deben de dirigir al mismo lugar, que es el tema, de qué se trata. ¿Ok? Entonces, así podemos nosotros descifrar que no es fácil, ¿no? O sea, es sencillo entender los dos pasos, pero no es fácil hacerlo con las obras. Necesitamos práctica, necesitamos conocer muchas obras, necesitamos también ver a otros hacer el proceso de interpretación, necesitamos nosotros estarlo intentando poquito a poquito y cada vez nos vamos a ir haciendo mejores, ¿verdad? En eso, no es de la noche a la mañana. Antes de pasar, vamos a ver, dice Héctor, quiero ser como Stan Lee. Uy, yo no quiero ser como Stan Lee. José Pedro dice, yo soy escritor psicólogo, se inicié a estudiar artes visuales, pero ahorita hago cómics. Dice, Pablo también escribiendo cuentos de historias. Tenía, wow, hay mucha variedad, sí. Hay mucha variedad aquí. Vámonos con lo siguiente. Entonces, eso es para entender el tema. Y para encontrar mis temas, de lo que a mí me gusta hablar, lo que yo quiero meter en mi obra, primero tengo que encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Tristemente muchos utilizamos o hemos utilizado el arte como un escape a nuestra vida. Y debería ser al revés. El arte debe ser un espejo que me haga profundizar en quién soy, en lo que es valioso para mí, en lo que me importa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo ir organizando más o descubrir los temas que me gusta tocar? Bien fácil. Hagan una lista de 10 elementos, 10 o 15 elementos, y en esa lista ustedes pongan cosas que yo creo que todos deberían pensar o reflexionar una vez en su vida, al menos una vez. Por ejemplo, ¿verdad? Yo en esa lista tendría en mero arriba, yo pienso que todos deberían de aprender qué es el perdón. Que perdonar no es olvidar, es cambiar la variación de tus recuerdos y bla, 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 ¿no? Y en el punto número 2, yo podría poner, yo creo que a lo mejor todos deberían de tener alguna experiencia espiritual en su vida. Número 3, yo creo que todos, etcétera. Y esas son mis cosas, esos son mis temas, lo que a mí me interesa. Pero ustedes deben de ponerse a pensar sus temas, qué les interesa a ustedes, ¿verdad?, en su vida. ¿Y qué creen que vale la pena explorar? Cuando tienes toda esa lista, tú ahora sí, estás creando un cómic, estás escribiendo un guión y de repente pausas ya que tienes la premisa, ya que tienes la idea principal sobre la que vas a trabajar y dices, esta premisa, ¿con cuál tema podría encajar? Ay, a lo mejor con tal tema. Y empiezas ya a construir un elemento o una obra más rica. ¿Sí me explico? Entonces, muy bien, déjenme ver qué horas son. Vamos bien. Entonces, con esto de conocerme a mí mismo, ¿no? Al conocerme a mí mismo tengo que empezar a preguntarme qué me mueve a crear, ¿verdad? La premisa y el tema son el qué, pero lo que me mueve es cómo voy a realizar la obra, ¿no? Ya que quiero que les quede bien claro. Aquí hay muchos estimados a lo mejor de Latinoamérica o de otros países del mundo, pero aquí en México es muy famoso un señor que se llama el doctor César Lozano. Y alguna gente se ríe mucho del doctor César Lozano porque escribe libros de autoayuda, ¿verdad? La gente dice es literatura basura, el güey jamás va a ganar un premio Nobel, todos sus libros son exactamente lo mismo con diferente sabor. Pues a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor puede ser una literatura muy, muy, muy pobre, ¿verdad? Conceptualmente, pero la pregunta aquí es, ¿qué mueve al doctor César Lozano a crear? A lo mejor, él lo único que quiere es transmitir esta idea, este concepto de optimismo o lo que tú quieras. ¿Verdad? Él lo descubrió, le ayudó en su vida y dice, ¿sabes qué? Tengo que escribir un chingo de libros que lleguen a la mayor cantidad posible de gente para ver si les puede ayudar en algo. Y de paso, hacer un chingo de lana con eso. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, a lo mejor el doctor César Lozano tiene esos dos objetivos. ¿Y qué creen? Los está cumpliendo. Sí, el güey tiene más libros vendidos que todos nosotros y más dinero que todos nosotros. Entonces, gane o no un premio Nobel de literatura, a él le vale madre. Él está siendo exitoso con lo que quiere, ¿verdad? Y de la misma manera,
nosotros tenemos que pensar qué es lo que a mí me va a hacer sentir exitoso. ¿Sí? ¿Para qué estoy escribiendo? Lo estoy escribiendo porque quiero fama, estoy escribiendo porque quiero dinero, estoy escribiendo porque quiero que me den un premio Alfaguara, ¿verdad? Y decir, oh, yo tengo mi premio, soy un gran escritor. Estoy escribiendo porque quiero ayudar a otra gente, ¿verdad? Quiero hacer cosas que lleguen a las convenciones de cómics y les digan, es que cuando leí tu cómic cambió mi vida y soy una persona diferente y me ayudaste, ¿verdad? Estoy escribiendo porque me quiero desahogar por algo que me pasó, estoy escribiendo porque quiero probarme a mí mismo que yo puedo lograr hacer esto, estoy escribiendo porque quiero trascender, ¿verdad? Hacer historia, ser uno de los grandes del cómic, estoy escribiendo porque quiero mejorar, competir contra mí mismo, estoy escribiendo porque a lo mejor fui el único güey que sobrevivió de la pandilla de 10 vatos que mataron en la colonia Independencia, que es una colonia a lo mejor de bajos recursos de aquí de México, y nada más sobreviví yo. Entonces tengo que dar el testimonio y a lo mejor eso me mueve a hacer mi cómic, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, puede movernos lo que sea, pero yo tengo que saber qué es lo que me mueve para crear un cómic. ¿Por qué? Porque las herramientas que utilizas para lograr tu objetivo no son las mismas. Sí, depende de lo que quieres lograr. Entonces, si tú quieres ser un escritor que tenga 500 libros, todos los días te tienes que levantar a las 6 de la mañana y escribir 3 horas, luego comer, escribir otras 3 horas, luego hacer cualquier otra cosa de tu vida normal y en la noche escribir otras 3 horas todos los días, durante 3 años, sin falta. Ese es un consejo que existe de escritura. Lo van a ver en algunos sitios de internet. Pero pues a lo mejor yo no quiero tener 500 libros, güey. Yo nada más quiero tener dos libros que sean muy buenos. Entonces a lo mejor ahí puedo seguir el consejo de nunca escribas una palabra si no estás seguro de que es necesaria en tu libro. Para que sepas que es necesaria, la escribes, ¿verdad? Y entonces los dos consejos no me van a servir igual si yo quiero hacer cosas diferentes, ¿no? Es importante, chicos. Por eso a lo mejor nosotros nos metemos a páginas de web, nos metemos a cursos, etcétera, con toda la emoción de que me enseñen a ser un escritor, como una idea que yo tengo aquí en la cabeza. Y la idea de escritor que tiene el güey que me está enseñando es algo completamente diferente y no aprendo nada. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con que yo sepa qué quiero, yo sepa qué me mueve, qué me motiva, hacia dónde estoy yendo como escritor, ¿no? Entonces, bien importante, chicos, bien importante, ¿verdad? Dice Carolina, a mí me gustaría escribir historias para hacer reír a las personas y que las aprendan. A mí me gusta mucho subirme al tren del mame, entonces me encanta que mis historias hagan reír a la gente también, ¿verdad? Ese es uno como de mis objetivos. Dice Diego Noyola, si ya tengo varios conceptos de historias que plasmo de mis ideas y que llevo años trabajándolas, ¿cómo puedo comenzar a escribir esos relatos? Una cosa es trabajarlas y otra cosa es terminarlas. Terrible si no las has terminado, ¿eh? Y si son historias muy, muy grandes, muchas veces yo tengo una gran idea, mi magnus opus, una super serie que quiero publicar, pero a lo mejor no tengo la técnica, a lo mejor todavía no soy un gran escritor o no tengo una buena mano, buenos diálogos como para publicarlo. Mi consejo siempre es, haz a un lado todas esas historias y empieza a escribir cuentos cortos, cómics cortos, cosas que puedas sacar en una semana, en 2 semanas, en un mes, ¿verdad? Cuando terminamos cosas, crecemos como artistas. Si no terminamos cosas, no crecemos, no aprendemos, ¿verdad? Entonces, termina cosas, terminas de crear durante 1, 2, 3 años, y si regresas a tu antiguo proyecto vas a decir, ah, la verga, está bien pendejo, ¿cómo escribí esto? Y ya vas a saber escribir bien cosas, ya vas a saber manejar tu proyecto, ya vas a saber dirigir, ver a tus personajes. Ese es uno de los mejores consejos que yo recibí y que yo puedo dar sobre escribir, terminar. Terminar cosas. Si nunca has terminado un proyecto, estamos mal, ¿verdad? Entonces, Diego dice, para analizar una historia hay que observar quién, qué, cuándo, dónde, por qué, cómo, y también hay que responder esas preguntas cuando estamos escribiendo un guión de cómic, pero luego veremos eso. Entonces, chicos, quedan 10 minutos, vamos a ver cuánto alcanzo a decirles. Lo que les decía, todas las elecciones, todo lo que escogemos de una obra tiene que tener un porqué, ¿verdad? Una razón por la que la estamos escogiendo. Dependiendo de esa razón, chicos, nosotros vamos a poder escoger el género. Bueno, ahorita se le dice género popularmente, pero en realidad es el subgénero novelesco, lo que es terror, romance, ciencia ficción, etc.
dependiendo de lo que quiero lograr con la obra, va a ser cómo construir los personajes, va a ser cómo construyo mi mundo, va a ser el método creativo de narrativa que yo escojo, ¿sí? Porque no existe nada más el viaje del héroe, en caso de que crean que es el único método, ¿no? Hay 1000 métodos. Inclusive, después de que llevas intentando varios métodos, tú empiezas a crear tus propios métodos, ¿sí? Los afinas a tu propio gusto, ¿verdad? Cada escritor, cada creador, ¿no? Entonces, por ejemplo, de métodos creativos de narrativa tenemos el viaje del héroe, el copo de nieve, los 32 pasos de John Truby, 24 plot points de Adam Skelter, la teoría de salva al gato, la división en 5 actos, muchos más. De construcción del mundo podemos responder, bueno, qué política tiene la geografía, los sistemas de magia, sistemas de tecnología, genealogías, interrelación, ritos, costumbres, escatología, etcétera. De la construcción de personajes, personalidad, objetivos, arcos de personaje, transformaciones o conservaciones, ¿verdad?, del carácter mismo, voz propia, idiolectos, arquetipos, entre otras cosas, y de géneros o subgéneros novelescos, terror, romance, ciencia ficción, wuxia, solarpunk, sword and sorcery o más, ¿verdad?, miles. Pero estas elecciones, chicos, todas estas elecciones dependen de lo que quiero hacer con mi historia, ¿sí? No vienen primero estas elecciones, ¿no? O sea, no digo, quiero escribir una historia de terror y hay una sola manera de escribir una historia de terror buena. No necesariamente, ¿no? O sea, más bien lo que hace la historia buena es que cumpla la premisa, que tenga un tema sólido, ¿verdad? Y que esté construida de una manera orgánica, natural. Y luego lo aderezo con el terror. ¿Sí? Voy cumpliendo cositas para que se meta en ese ambiente, para que se... O luego cumple el romance, o luego cumple el wuxia, ¿verdad? Para el kung fu, ¿verdad? Y demás. Entonces, en fin, todo esto, todas estas elecciones, no hay una manera específica de hacerla si no has escogido aún por qué quieres escribir, cuál tema quieres y tu premisa, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí dice Senia, yo tengo puras historias cortas, siempre las pienso de principio a fin y poco a poco les pongo más cosas. Brenda dice, la historia puede abarcar varios protagonistas. Puedo decir que no solo la historia de un personaje tenga importancia, sino que sean varias. Así es, podemos ir viendo eso más a futuro. Estructura. Antes de meternos en teorías narrativas, antes de meternos en cosas más complejas como el viaje del héroe, como los 22 pasos de John Truby, primero tenemos que entender lo básico de la narrativa, ¿verdad? Planteamiento, nudo y desenlace. Eso nos lo enseñaron en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Primero tenemos que tener sólido esto, entender que todas las historias tienen esas 3 partes. Y después vamos a ir pudiendo remixear de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿qué hay en la estructura? El planteamiento siempre nos presenta un personaje principal, que el personaje principal es el protagonista y el antagonista, y una normalidad. Es decir, el mundo o el universo donde vive el personaje antes de que haya un cambio. En el conflicto, siempre es un cambio que viene y complica las cosas, y cada vez las complica más y más y más y más y más y más. Se van complicando más y más y más y más. En el momento en el que las cosas se resuelven o dejan de complicarse, que hay una bajada, ese es el desenlace. ¿Se me explico? Y el desenlace siempre resuelve el conflicto de la historia, pero no necesariamente resuelve el conflicto del personaje. Y eso les tiene que quedar también bien claro, ¿no? Y no significa que sea un final abierto, entre comillas, ¿no? Tiene que ver con el tema de la historia, de qué se trata la historia. El desenlace siempre tiene que dejarte satisfecho con la historia, aunque no termine de cerrar la historia del personaje. No nos importa tanto la historia del personaje, nos importa la historia de lo que el escritor te quiere decir, ¿sí? Del por qué está escribiendo esta historia, ¿sí? Entonces, y aquí tengo algunos ejemplos que me voy a ir así medio rapidito. Inception, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que a lo mejor han visto 1000 videos de YouTube que dicen, la explicación del verdadero final de Inception y bla, 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 ¿no? Pero independientemente de eso, trabajando nada más con lo que tenemos en la película, nada más con los elementos que nos da el director, nosotros vemos que al final de Inception, discúlpenme todos, ¿verdad? Los spoilers que voy a dar, voy a spoilearles aquí algunas peliculitas, pero pues ya, o sea, fueron como 10 años, ya tienen que haberlas visto, ¿no? Entonces, Inception, al final llega Cobb, gira la pirinola,
La pirinola está dando vueltas. Si se cae la pirinola, sabemos que no está en un sueño. Si sigue girando, sabemos que está en un sueño. Pero después de que gira la pirinola, voltea, ve a sus hijos jugando en el jardín y se va atrás de sus hijos. Close up, nos acercamos a la pirinola, como que se cae, como que no se cae, como que se cae, como que no se cae, como que se cae, como que no se cae. Se corta la película. Nunca supimos si estaba en un sueño o no. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el director? ¿Cuál es la razón? Pues bueno, nosotros nos ponemos a analizar el personaje y vemos que todos están adentro de esta misión o de esto de los sueños, o por el dinero, o por el estatus, o por diferentes cosas. Cobb, el protagonista, Leonardo DiCaprio, está haciendo esta misión nada más porque le van a dar un pasaporte para poder volver a ver a sus hijos. Llegamos al final de la película. Si Cobb está en un sueño, está más o menos en el 9º nivel y no va a despertar de este sueño hasta dentro de unos 100 años aproximadamente, 60, 100 años. Y si Cobb está despierto, significa que ya está con sus hijos en la vida real. Entonces Cobb voltea y si vas a estar soñando 60 a 100 años con tus hijos, que es lo único que querías conseguir, y si estás en el mundo real, donde ya estás con tus hijos, que es lo que querías conseguir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de si estás despierto o dormido? Ese es el punto del director. El director te dice, ¿qué importa, güey? Sí, o sea, si estás en un sueño, si estás despierto, vive tu vida. Sí, ¿qué importa? Si es un sueño o no. ¿Sí? Entonces, precisamente, ¿no? Hasta en el póster lo dice, ¿verdad? El sueño es real. Entonces, ¿no? O sea, no es un final abierto. Es un final que tiene una razón de estar ahí. ¿Sí me explico? Es un final que tiene un porqué. Aunque no nos respondan si está en un sueño o no, no es importante. Y tú en tu historia siempre tienes que responder lo que es importante. Y lo que es importante está relacionado con el tema. ¿Verdad? Full Metal Brotherhood, ¿verdad? Full Metal Alchemist Brotherhood también da muy buen planteamiento, conflicto y desenlace y transporta el tema. ¿Verdad? Ese no se los voy a spoilear porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces pues quédense felices. Fight Club también, no es un final 100% feliz, el del Club de la Pelea, pero respalda toda esta idea del anarquismo zen, ¿verdad? El anarquismo así budista. Y Breaking Bad, pues igual, ¿verdad? También si han visto Breaking Bad, tiene un final así como... Y a mí no me gustó la película que salió después, ¿verdad? No se me hizo como que aportara algo extra, pero en fin, ¿verdad? Espérenme tantito, vamos a la... Y perfecto, ya acabamos. Entonces, un resumen, chicos, resumen de lo que vimos en esta clase. Una buena historia es nuclear en una obra. Es importante. Si no dejen de lado tener una historia buena, una historia bien construida, denle mucha importancia. ¿Sí? No es lo mismo que algo que me guste a que algo tenga valor artístico. Son dos cosas diferentes. El valor está en cumplir las promesas que hacemos con la obra. El valor incrementa si además tenemos un tema unificador. Si no me conozco a mí mismo, copio temas, ¿verdad? Pero debemos de intentar no hacerlo tanto. Cuando tengo mi tema, debo elegir por qué quiero escribirlo, según mi respuesta. Son las herramientas que me van a servir para escribirlo. Y el ser humano es lógico, necesita una procesión lógica de eventos, un orden, y el orden básico es introducción, nudo, desenlace. ¿Ok? ¿Qué horas son? ¡Uy! ¡Con 2 minutos! ¡Con 2 minutos! ¡Uy! Muy bien, lo logré antes de que se cumplieran esos 2 minutos. Entonces, muy bien, chicos. Como dice aquí nuestro logo hablante, nos quedan pocos lugares para el curso. Si quieren inscribirse, bienvenidos. Axel, acabas de llegar. ¿Puedo volver a expresar? Sí, otra hora. No, no es cierto, claro que no. Pero estoy 100% dispuesta a contestar todas las preguntas o dudas que tengan en la medida de lo posible. Preguntas que no contesté antes, por favor, vuélvanmelas a hacer nada más para acordarme. Pueden hacerlas en el chat y yo voy respondiéndolas. Ah. Respiro, ahora sí. Muy bien.
Entonces, dice Carolina, ¿cómo puedes crear experiencia en el espectador si estás comenzando a escribir historias? ¿Experiencia? ¿A qué te refieres con experiencia? O sea, despertar de sentimientos o sorpresa o a ese tipo de cosas. Estimada Carolina Cardeña, despertar el interés. Ok. Ah, pues depende de qué espectador quieras. ¿Sí me explico? O sea, por ponerte un ejemplo. Ah, si yo estoy escribiendo de My Little Pony, a mí me contrataron para hacer un cómic de My Little Pony, ¿verdad? Y yo en mi guión de My Little Pony escribo una historia de incesto y de venganza y sangrienta, muy basada en las películas coreanas. Nadie me va a comprar ese pinche cómic de My Little Pony, ¿no? O sea, es ok, a lo mejor algo muy fresco, novedoso, pero no va para nada con la marca, no va para nada con la historia, con lo que promete. Por otro lado, si yo me meto un poquito más en el drama de los personajes y empiezo a desmenuzar a los ponis y ver sus perfiles psicológicos y decir, a lo mejor este pony muy probablemente pueda tener como un síndrome de inferioridad y puedo más o menos entretejerlo y trabajarlo en la historia para que se vaya reflejando y culmine, ¿verdad? En el número 4 con este evento en donde se siente tan mal que decide renunciar a sus poderes de arcoíris. Entonces, si me explico, o sea, el yo estudiar a quién le estoy escribiendo la historia, para qué público estoy escribiendo y qué es lo que usualmente consume ese público, muy probablemente me pueda ayudar a mí a encontrar cosas más frescas que los hagan voltear. A ver, si me explico, Carolina, creo. No sé si iba por ahí tu pregunta, pero a lo mejor, ¿verdad? Puede ser esa alguna respuesta. Dice Hero Brain, los pósters son muy importantes en los cómics y en las películas. Pues sí, de la vista no es el amor. No es lo más importante, ¿verdad? Como tú comprobarás, la gente puede estar muy emocionada porque va a ver Transformers, sale la película y revienta la película, a pesar de que el póster esté bien chido. Entonces, es una parte, ¿verdad? Pero pues no lo es todo. Y obviamente si estamos en un medio gráfico como lo es el cómic, debes de poner atención a las portadas, ¿verdad? Pero no debemos de enfocarnos en la mentira, ¿sí? O sea, la mentira siempre va a causar un mal efecto en el lector. Si ponemos una portada, la portada debe de reflejar, si no el mismo arte del interior del cómic, un arte similar, ¿verdad? Que no difiera tanto o que sea muy obvio que es un arte diferente al cómic, ¿no? Para que el lector pueda identificar que pues no es lo mismo. Y también y pues composición y otras cosas que van a ver con otros profes, ¿no? Es igual, yo soy más como la escritura. Dice Paulette, yo me perdí un rato en la parte de por qué contar una historia en internet es un asco. Dicen que está en Facebook. Sí, va a subirse este video, mi estimada Paulette. Discúlpenme mucho, chicos, si dije sí algunas palabrotas, de repente me emociono y me suelto, pero pues voy a intentar bajarle mucho más, ¿verdad? En las clases. Dice Axel, ¿qué tan recomendable es hacer o crear una historia que no tenga un personaje principal per se? Entonces no estás creando una historia. Todas las historias tienen un personaje principal, algo a lo que estamos siguiendo. El personaje principal puede ser, ahora sí, una persona, un fenómeno natural, un animal, puede ser como Robert la llanta asesina, si no han visto esa película. Robert la llanta asesina es una llanta que rueda, ¿verdad? Hace que le explote la cabeza a la gente y rueda de regreso. ¿Verdad? Robert no tiene voz, Robert no hace sonidos, Robert no tiene expresiones faciales, ¿sí? Robert no es una caricatura de una llanta, es una vil llanta, nada más que hace que exploten las cabezas. Y al principio tú dices, qué estupidez, Robert la llanta, y al final de la película dices, güey, ya llegó Robert, se van a morir. Entonces, el poder lograr eso en la historia tiene que ver más como con la escritura y con cómo llevas a los personajes. No tiene que ver, Axel, si tu personaje es un humano, una persona, una llanta, lo que sea. Eso sí, no existen historias sin personajes. ¿Se me explico? Siempre estamos siguiendo a alguien. Si no estamos siguiendo a alguien, pues es una crónica, es un cuestionario, es un resumen, es otro tipo de texto, pero no es un texto literario. Bueno, un texto épico o lírico. Dice María de Lourdes.
¿Cuál es la diferencia entre escribir una historia para una película y para un cómic? Pues nunca he escrito para una película, ¿verdad? No me han contratado, pero la diferencia más grande es que para el guión de película existe un estándar de la industria y para el guión del cómic solamente un acercamiento. No tenemos todavía estándar para guión de cómic y pues estamos luchando por estandarizar, ¿verdad? El uso del mismo. Y pues depende también porque el cómic describe imágenes que no se mueven y la película describe movimientos de cámara. Entonces, esa es la diferencia principal. Mis redes son Kidek, ¿verdad? Las anoto aquí en el chat. Kidek. QUIDS. En todos lados me van a encontrar así. No hay ningún otro Kidek, gracias a Dios. Pero usualmente estoy más en Instagram, ¿verdad? Estoy más también por ahí. No, pues nada más en Instagram es como la única red que estoy constantemente revisando. Me dice David, ¿qué diferencias hay entre el cómic y manga? Más de las que podría enumerar aquí. Muy probablemente el profe Carreño pueda darles cosas mucho más específicas. Desde cómo se crea, cómo se escribe, desde los equipos de producción que tienen, desde el proceso de revisión, de edición y de calidad que tienen los mangas contra los cómics americanos. Y ni se diga del estilo de dibujo y los acomodos que hay, ¿verdad? Ahí en España. ¿Cómo dar profundidad a un personaje? Lo vamos a ver en el curso, muy extenso para responderlo aquí, muy, muy largo. Tengo un tema, 2 temas sobre personajes. Muchas gracias, dice Herobrain. Muchas gracias a ti, Herobrain. Pues dice, tienes que revisar psicología, es interesantísimo. Dice Comic Master, ¿pueden ver más del profe Kidek? En nuestro diplomado iniciamos el 11 de julio, así es. Dice Paulette, para la pregunta de Axel, por ejemplo, en Game of Thrones hay varios personajes principales, así es, y también como en Stranger Things hay diferentes personajes principales, pero por escena siempre hay uno principal, aunque haya varios principales en el grueso de la serie o en un mismo capítulo, ¿no? Leorian dice, gracias por tan súper genial clases, gracias por tan súper genial comentario, Leorian. Dice Huawei, ¿tú podrías dar feedback de algún script? Lamentablemente por el tiempo no. Adentro de la clase vamos a estar trabajando, todas las clases les voy a encargar cuentos cortos y cabe la posibilidad de que pueda darme un tiempo para revisar los cuentos cortos, precisamente porque van a ser cortitos, ¿verdad? Un guión más extenso, no creo que vaya a haber oportunidad en la clase para poder revisarlo, al menos no en el primer semestre. Mi estimado Huawei. Y9 2019. Herobrain, muchas gracias a ti por la clase, gracias a todos por venir, gracias Samuel sobre Akira. Sobre Akira, así lo puedo responder medio rápido. Cuando empezaron a hacer el manga de Akira, para empezar, si no han leído el manga de Akira, es una cosa impresionante, o sea, lo que hace Katsuhiro Tomo con eso es... O sea, rompió paradigmas, ¿no? Cambió lo que se esperaba para el manga, en fin. El vato tenía empezado Akira y le dieron el contrato para hacer la película. Entonces agarró parte de lo que ya tenía aquí y de lo que tenía pensado para el futuro, creó la película y le metió cosas nuevas que no estaban en el manga y no habían pasado todavía en el manga, más aparte le revolvió otras cosas. Y lo que terminó sucediendo con la película, al verla terminada, dijo, ¿y qué tal si le meto esto y esto y esto? Y cuando regresó al manga, lo terminó basando en cosas de la película. Entonces es bien interesante porque son 2 obras que están complementadas. ¿Sí? Una está basada en la otra de manera recíproca. El manga está basado en varias cosas en la película y la película está basada en varias cosas del manga. Y por eso es tan interesante. Funcionan de manera diferente. Son diferentes, ¿verdad? El manga y el anime. Pero son buenísimas. A mí se me hacen buenísimas películas las dos. ¿Sí? Digo, película y manga. Gracias por la clase, Eva. También a ti por venir. Gracias, María Lourdes, por venir. Gracias, Ivo. Gracias, Paulette. Qué bueno que les gustó como introducción. Gracias, Carolina. Mucho material de valor. Pues ojalá les sirva mucho. Y chicos, si Dios quiera, los veo ahí en el curso, pero aunque no los vea en el curso, ojalá les haya servido de algo esta clase, así como que para centrarse, para enfocarse, para, pues no sé, ¿verdad? Para que puedan tener un mejor proceso de creación. Dice Edelman, gracias por esta clase, maestro, es de mucha ayuda y de utilidad para los cómics. Quiero hacer en serie muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Elsa. Gracias, Fernando Gil. Gracias, Jair de Dios.
Solo dejaré mi comentario para que sepa que estuve aquí. Gracias, José Tadeo. Sidney dice, ¿cuánto cuesta el curso? Nos va a decir Comics Master, dice, mayores informes 811-206-3487 o en sus redes sociales. Gracias, David, a ti. Gracias, Diego. Gracias, Brandon. Gracias a todos. Ya no los detengo, chicos. Si no hay ninguna otra pregunta, duda, comentario, chiste, resquemón, bueno, probablemente nos estamos viendo ahí en el mero curso, ¿verdad? En unas 2 semanitas aproximadamente. Cuídense, los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Y pues si quieren practicar algo, sí, si quieren practicar lo que vimos en esta clase, pueden intentar escribiendo una fábula. ¿Sí? Busquen qué es una fábula, cuáles son las reglas de la fábula, etcétera. Inténtenlo, ¿verdad? Y ya veremos qué pasa. Lo queremos ver en el diplomado, ahí me verán. Elsa, ¿puedes decir cuánto cuesta la clase de nuevo? No sé, Elsa, tendrás que preguntar directamente en inbox ahí con Comics Masters. Ahora sí, cuídense mucho, los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Chao, chao. Adiós. Creo. O no me deja terminar esta llamada, sí, ahí va.